Espíritu de cansancio, de sueño, de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, exaltando, porque tú eres el Dios todopoderoso, un Dios que no cambia, un Dios que se mantiene fiel, un Dios que se mantiene, Dios mío, verás, ante cualquier circunstancia, tú eres nuestro Dios y eres nuestro motivo, Señor, para poder estar parados, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Úsanos en esta noche y declaramos la victoria a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dele toda la gloria al Señor. De la única forma de tener vida eterna, dice la palabra del Señor, me gustó la versión de Dios viviente, es conociendo al Señor. Amén. Hace unos días atrás, cuando estudiaba este tema bíblico y estaba estudiando acerca de las tradiciones judías, me encontré con una entrevista en la cual se le hacía a un judío mesiánico. Y esa entrevista le daban a entender y le preguntaban qué era el Evangelio de Jesucristo. Y dijo en la entrevista una palabra que en lo personal me llamó mucho la atención. Fue una palabra muy peculiar. Una palabra que quizás cualquier persona la pudo haber dicho, pero que realmente con los años se nos olvida en quién hemos creído. Él en esta entrevista decía que todo creyente, al momento de recibir a Cristo, tenía una gran responsabilidad. Si bien creer en Cristo nos hace ser una nueva criatura, decía que todo mundo creen en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no era solo creer en Dios, ni que Dios haya entrado en el corazón, sino que la gran responsabilidad de nosotros, como un día conocimos a Cristo, nuestra gran responsabilidad era ser discípulos de Cristo. Aleluya. Del cielo, amado hermano, nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios. Leemos la Escritura y vemos estos 66 libros en donde cada capítulo trae una promesa de Dios para nuestras vidas. Trae bendiciones, trae una norma de conducta, trae una norma cómo dirigirnos en la vida y trae una norma cómo conocer a Dios. De la única forma que nosotros podamos alcanzar vida eterna es conocer realmente quién es Dios. Y Dios no es solamente el Dios todopoderoso ni el que todo lo sabe. Y porque a veces nosotros mostramos a Dios, a un Dios inalcanzable. La Escritura nos relata que Dios, aparte de ser un Dios cercano, era un Dios exigente. Bendito sea el nombre del Señor. Y del cielo recibimos favores, del cielo recibimos normas, del cielo recibimos bendiciones, del cielo recibimos promesas, pero también del cielo se realiza una delegación, se realiza una demanda del cielo para nuestras vidas como cristianos. Y nuestra mayor responsabilidad, amado hermano, es poder tener una lista de prioridades en nuestra vida. Santo Dios. La gente, al momento de recibir a Cristo como su Salvador y ser parte del discípulo de Cristo, porque no solamente somos cristianos, la palabra cristiano, nuestro pastor nos enseñaba que significa Cristo continuado. O sea, no es que nosotros, porque muchos predicadores dicen que nosotros somos pequeños cristitos, no vamos a llegar nunca a poder ser como Cristo, porque somos humanos, bendito sea el nombre del Señor, y no nos podemos comparar con Cristo, pero sí poder seguir su ejemplo. Cristo continuado significa seguir la norma de Cristo, seguir el legado de Cristo. ¿Y cuál era el legado de Cristo? Que la gente lo conociera a Él y su vida fuera salvada. Amén. Bendito Dios. Ese era el legado de Jesús, ese era el trabajo de Jesús, era dar a conocer el reino de los cielos en esta tierra. Recuerden que Jesús vino con una gran responsabilidad y esa responsabilidad era entregar su vida en la cruz. Vivió como humano, anduvo como humano, Él sintió como humano.
sea el nombre del Señor. Y Él nos demostró que sí se puede perdonar. Porque Él perdonó esas traiciones. Entonces Él nos da a entender que sí se puede hacer. Si Cristo lo hizo, se puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Cristo cuando estuvo en el escenario de esta tierra, nos dio a entender una lista de prioridades. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu lista de prioridades? El tema es que con los años nosotros sabemos que a medida que vamos conociendo más a Dios, deberíamos madurar más con Dios. Deberíamos adquirir los atributos de Dios. Debería ser Dios nuestro primer horizonte, debería ser Dios. Nuestra primera rutina debería ser Dios. Nuestra primera dirección debería ser Dios. Pero cuando vemos nuestra lista de prioridades, está la responsabilidad en el trabajo, está en ser el mamá, el papá, está ser el proveedor, está ser el hijo que va al colegio, pero jamás está como Dios como prioridad. Santo Dios. Lo vemos en cosas tan triviales, amados hermanos. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para trabajar, pero no tenemos tiempo para congregarnos. Tenemos tiempo, y ahí es donde uno pone en duda cuál es la lista de prioridades. Hoy día el Evangelio, amado hermano, los que somos evangélicos, los que decimos tener el Evangelio de Cristo, tenemos la prioridad de Cristo por el suelo. Santo es su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces es necesario que nuestra lista de prioridades sea reajustada, no modificada. Porque cuando uno hace una modificación, esa modificación se hace cada cierto tiempo. Pero cuando hay una reestructuración, un reajuste, quiere decir que yo cambio definitivamente algo por otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Evangelio, amado hermano, está muy medreado. Pablo dijo, este Evangelio está medreado. ¿Y qué significa medreado? Significa falsificado. Se conoce hoy en la actualidad el Evangelio que predicaron nuestros padres. El Evangelio que trajo Cristo tiene ciertas normas. Pero hoy el Evangelio ha tenido una modificación. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa modificación se basa en la raíz de la psicología, que se le denomina modificación de la conducta humana. En psicología, cuando hay una persona que es impulsiva, la meten a ciertas terapias para hacer un cambio de su conducta, ya sea en el alcoholismo, ya sea en la drogadicción, ya sea en la violencia intrafamiliar. Los psicólogos hacen una terapia junto al psiquiatra, junto al asistente social, para poder dominar y para poder modificar su conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Estas terapias se analizan, se canalizan, lo cual logran que esta persona con ciertas características de impulsividad, de conductas erróneas, pueda entrar en sí y a través de medicamentos, a través de palabras, a través de llevarlo hacia la infancia, tratan de canalizar su vida y mejorar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo mismo como actúan los terapeutas, los psicólogos, asimismo actúan los líderes del Evangelio de hoy. Hoy vemos que el Evangelio de hoy usa mucho la psicología, usa mucho el levantar a la persona. Vemos que dentro de nuestros púlpitos hay coaches emocionales, motivadores emocionales, y vemos gente que está constantemente levantando a otros, subiéndole el ego. Vamos que tú puedes hacerlo, y vamos que Dios te trajo, Dios murió, y manipulan el Evangelio de Cristo. Una de las grandes manipulaciones que hacen los predicadores de hoy día, los pseudo predicadores, una de las manipulaciones que hacen es que Cristo murió para que nuestra vida fuera mejor, para que seamos personas de éxito, para que seamos personas de bien, para que seamos personas prósperas,
Bendito sea el nombre del Señor. Vemos un evangelio modificado. Así es el título de esta palabra, evangelio modificado. Cuando a mí la palabra del Señor me dice que Jesucristo vino a la tierra para transformar la vida, no modificarla, transformarla. Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, aquí son todas hechas nuevas. Bendito Dios. Vemos prioridades en la lista de Pablo. Santo Dios. Pablo llegó en una oportunidad que era tanto que conocía a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Para poder llegar a esa estatura, tenía que conocer a Cristo. Gloria a Dios. Hoy la gente no quiere conocer a Cristo, no quiere conocer a Dios en su totalidad. Porque cuando conocemos a Dios, amamos las cosas de Dios, anhelamos las cosas de Dios. Dios es nuestra prioridad. Nuestra vida depende de Dios. Pero el evangelio de hoy, lo único que quiere es gente exitosa, gente de prosperidad. Y hablan y relatan y dicen que los hijos de Dios no pueden ser pobres, cuando nuestro mismo Jesús no tenían dónde recostar su cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. No vemos en ninguna parte de la Biblia que Cristo la única vez que entró sentado en un asno fue cuando era presentado delante de la gente. Pero jamás se le estuvo exigiendo un burro de marca, jamás se estuvo exigiendo los mejores zapatos, jamás se estuvo exigiendo la mejor vestimenta. Hoy la gente trae a este evangelio un evangelio moderno, un evangelio light, a un Cristo light. Se le muestra a la gente a un Dios inalcanzable. Santo sea Dios, amén. Vemos cuando estaba en el monte y 5,000 personas estaban escuchando el mensaje. Santo Dios. Solamente tenían cierta cantidad de panes y peces. Bendito Dios. ¿Cuántos panes habían? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Amén. Y muchos de nosotros lo cantamos, Señor mío Jesucristo. 5 panes y 2 peces como allá en el desierto, y las cantamos en nuestra mesa. Vemos a un Cristo que tenía lo justo y necesario, pero Él multiplicó para ver el amor y ver cómo eran los demás. Bendito sea Hoy día la gente anda buscando solo las bendiciones de Dios y no las exigencias. Queremos un evangelio modificado, un evangelio que se adapte a nuestras cosas, un evangelio que se adapte a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y esto no es por sentir, esto es por obediencia. Amén. Bendito sea Dios. La gente tiene un evangelio modificado. Santo Dios. Y Cristo vino a transformar, a cambiar. El otro día nuestro pastor nos hablaba y decía que la palabra evangelio tenía un gran significado. Y en ciertas palabras era un cambio total de la manera de vivir. Bendito Dios. ¿Se acuerdan de esa palabra? A mí me quedó marcada dentro de mi corazón. Y decía que evangelio no era ciertas cosas, sino que era una totalidad de la vida. Entonces vemos a través de los mensajes que se han ido impartiendo, vemos que el evangelio que se predica hoy es un evangelio muy liviano, por eso que no hay cambio. Amén. Bendito Dios. Por eso que la gente cae cada cierto tiempo en las mismas cosas. Sí, amén. Se vuelven a su Egipto. La gran problemática, amado hermano, en el desierto no era que eran quejones, sino que la gran problemática era que ellos se mezclaban con otras cosas. Sí, bendito Dios. Cuando Dios le dice que se vayan y conquisten la tierra, le dice, pero no se casen con ninguna filistea, con ninguna cananea, con ninguna malecita, porque las mezclas traen cambio. Amén. El tema es que hoy los cristianos de hoy
Dios. Así es, amén. Porque los fariseos trataban de imponer ciertas cosas que ni ellos mismos podían Sí, cumplir. amén. Así es. Entonces era un debate constante de Cristo con ellos. Sí, amén. Porque Cristo le estaba diciendo, está bien que predican la ley. Pero más que la ley, la gracia trae consigo una voluntad propia. Bendito sea Dios. A veces la gente como que le gustara vivir con normas de la ley, que no es mala. Hoy muchos, la gente dice, si tu ojo te era motivo de caer, mejor sácatelo. Y así el antiguo pacto, que era el Nuevo Testamento, estaba modificado a través de las leyes. Bendito Dios. Pero Cristo vino a enseñar otras cosas. Cristo vino a enseñar que aquel que adulteraba físicamente, no solamente adulteraba físicamente, sino que ese adulterio partía ¿dónde? En el corazón. Amén. Así es. Entonces eso le molestaba a los fariseos. Y es lo que le molesta a la iglesia de hoy. Sí, amén. Hoy la iglesia de hoy al pecado ya no le dicen pecado, Amén. sino que le dicen error. Sí, amén. Dios. Bendito sea su Cometí un error, no cometiste pecado, dice la Amén. palabra del Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Sí, amén. Bendito Dios. Bendito sea Dios. No dice porque cuanto tú cometiste un error, no. Porque las cosas hay que llamarlas como son. Sí, amén. Bendito Dios. Una de las cosas que me agrada de Cristo es que no era inconsecuente con Así su es. palabra. ¿Verdad? Todo lo que él decía traía consigo un respaldo en el Amén. ejemplo. Sí, es verdad, Dios. Hoy queremos imponer ciertas cosas, pero no somos un ejemplo. Santo Bendito sea Dios. Dios. Decimos amar a Dios. Decimos estar enamorados de Dios. Pero cuando usted hace su lista de prioridades, Dios está al último de su prioridad. Amén. Sí, amén. Hágase un autoanálisis. Santo es tu nombre. Haga su calendario en su casa. Santo Dios. La gente no tiene prioridad a Dios. Amén. Bendito sea Mire, Dios. a veces nosotros estamos enfermos Bendito es tu nombre. y queremos descansar en la casa. Santo es tu nombre. Y a veces tomamos la iglesia un lugar voluntario. Y es verdad, venir a la iglesia es una cosa voluntaria. Pero cuando estamos trabajando y nos sentimos mal, vamos igual. ¿O no? Sí, amén. Vamos igual. Amén. Amén. Y trabajamos todo el día mal. Pero ese día es el mismo día de culto y no venimos. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo secular y el trabajo espiritual? ¿Qué diferencia hay? Santo Dios. Bendito sea Dios. Amén. Cuando el trabajo voluntario debería ser nuestra pasión. Amén. Amén. Porque el día que usted se muera, sus jefes van a buscar a alguien y lo van a instalar a esa persona en su lugar. Amén. Sí, amén. Pero en cambio el día que usted muera dentro de la obra del Señor, van a quedar legados en la gente que usted ministró. Amén. Amén, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Dios. Amén. He visto muchos de los ministros que han muerto y la gente pasa su duelo en el Señor. Y muchas de las cosas que dicen decían, mi pastor me enseñó esto. Sí, amén. Y cuando hablan acerca de la oportunidad de haber conocido a su pastor, dice, mi pastor me enseñó este tipo de evangelio. Aleluya. Ayer nuestro pastor decía, a mí me enseñaron así, ¿verdad? Que hay que reconocer, porque alguien marcó su vida y le enseñó directrices en el evangelio. Bendito Dios. Es lo mismo nosotros en las cosas del Señor. Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Aleluya. Pero en la lista de prioridad de nosotros, Él es el último en la lista. Santo Dios. Me acuerdo cuando éramos jóvenes. Me acuerdo cuando éramos muy jóvenes. Me acuerdo que nuestro pastor que nos formaba, ¿Es ahí? él un día hizo un trabajo espiritual. Santo Dios.
Y en una pizarrita comenzó a llamar a los 5 líderes que tenía, porque no éramos más, éramos 5. Y comenzó a escribir y decir: necesito que cada uno de ustedes coloque en un lado de su pizarra, coloque cuáles son sus anhelos personales. Y cuando empezamos a escribir, muchos de los que estábamos ahí escribían: mi objetivo personal es poder darle a mi familia una casa, es poder tener un vehículo para movilizarnos en la iglesia, es poder ser y tener los recursos para poder ayudar a otros. Y cuando vamos a ver la lista del pastor, fue algo impactante para nosotros. Él decía: lunes, cadena de oración. Martes, voy antes del culto a hacer punto de prédica para que lleguen almas a la iglesia. Mi objetivo este año es que la iglesia se llene. Y las prioridades del pastor eran 100% eclesiásticas. No tenía un porcentaje de salir con la familia ni nada por el estilo. Su porcentaje era 100% Dios. Y a mí se me ocurrió la flagrante idea de decirle: ¿y en qué momento usted sale? Y me dijo estas palabras que hasta el día de hoy me calcan. Digo: es que el Señor viene pronto y no quiero perder mi tiempo. De eso a esta hora, a esta fecha, han pasado 12, 15 años. Cristo aún ha postergado su misericordia. Pero esas palabras calcaron en mí. Y hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos que no van a mejorar. Vemos de que ya está todo muy malo. La delincuencia se ha aumentado. Pero nosotros, los cristianos de hoy, la prioridad no es Cristo. Santo Dios. Siempre hay una excusa para servir a Dios. Siempre en la lista de prioridades hay otras cosas menos Dios. Es entendible cuando alguien está enfermo, postrado y no puede hacerlo. Pero mientras uno tenga vida, mientras uno tenga salud, la prioridad debe ser Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos llegado a tal punto de este evangelio de la modificación que hemos cambiado el no decir nada y callamos la verdad. Nos callamos porque no queremos que la gente se duela, no queremos que la gente se vaya, no queremos que la gente se enoje. Pero a mí la palabra del Señor me dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Amén, amén. Entonces, a veces nos quedamos callados porque estamos en este evangelio modificado. Santo Dios. Yo me acuerdo que cuando recién comenzamos en este evangelio, los pastores a nosotros nos daban como tal. Sí, amén. Amén. Conviértete, déjate andar mañoso, déjate andar con la maña. Esas eran las palabras de nuestros queridos antaños, antiguamente. No nos decían mi niñito, no se conviértete a Cristo, mundano. Esas eran sus palabras. Pero la calidad de cristianos que había en ese entonces no se sentían porque les decían así. Al contrario, agradecían. Entre más duro era el pastor, era un mejor pastor. Pero hoy en este evangelio modificado, entre más duro sea el pastor, más falta de amor es para estos cristianos. Entonces les molesta a los cristianos de hoy en día que se les diga la verdad. Un evangelio modificado. Pero mientras usted tenga vida, mientras tenga salud, debe predicar un evangelio transformador. No modificado, transformador. Porque el verdadero evangelio trae consigo cambios reales.
No cambios de medianoche, ni de 2 días, ni de un mes, sino que cambios radicales. Y su postura en el Señor nadie la puede mover. Sí, bendito sea Dios. Pero hoy día en este evangelio modificado las posturas se cambian. Entonces eso es un peligro. Recuerden que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos que dirán predicar la verdad, pero en realidad son puras formas y estrategias de un evangelio falsificado. Santo Dios. Abra sus ojos, abra sus oídos, coloque a radar las antenitas, que Cristo viene pronto. Amén. Bendito sea Dios. Debemos cuestionarnos cómo está nuestra lista de prioridades. Santo Dios, gracias Señor. Un evangelio transformador. Aleluya. La gente hoy cuando sale a predicar a la calle le habla de puras bendiciones. Ven a Cristo y Él te salva. Ven a Cristo y Él te dará todo lo que tú necesitas. Y se basan en el texto, pedid y se os dará. Tocar la puerta y se abrirá. Y no, las cosas no son así. Santo Dios. No podemos buscar a Dios por un beneficio. A Dios tenemos que buscarlo y amarlo por lo que Él hizo. Amén. Darnos derecho a la salvación. Aleluya. Ese es el objetivo de Cristo. El objetivo de Cristo no era sanar, no era levantar a un muerto. El objetivo de Cristo no era eso. El objetivo de Cristo era que nosotros llegáramos al conocimiento para tener una vida eterna. Y hay 2 destinos solamente: el cielo o el infierno. No hay otro medio. Entonces en su lista de prioridades están otras cosas, sino Dios no pretende alistarse en la lista del cielo. La gente dice, no soy malo, yo no digo garabat, pero no vives conforme a la palabra del Señor. Y si no vives conforme a la palabra del Señor, tu vida se va a ir al infierno. ¿Es así? No hay un término medio. ¿Cómo se llama esto que dicen los católicos? ¿Qué hay cuando la persona muere? No existe purgatorio. O es el cielo o es el infierno. Entonces nuestra lista de prioridades debe ser transformada. Debe ser reajustada. Me acuerdo cuando teníamos la Lázaro y la llevamos al mecánico, porque mi esposo la levantó de la ceniza. Por eso se llama Lázaro, porque resucitó de un patio que estaba muerto. Estaba muerta, no tenía motor, no tenía color. Y cuando la llevamos, porque el motor que tenía no funcionaba, estaba malo, el mecánico le dijo a mi esposo, 2 cosas se pueden hacer. Este motor está malo, lo podemos ajustar, pero de aquí a 6 meses va a volver a darte el mismo problema. O le compras un motor. Y aparte, la electricidad que tiene este vehículo en cualquier momento se te va a incendiar. Puedes parcharlos o cambiar la electricidad completa. Económicamente a nosotros nos servía poder modificar un poquito ciertos cables para poder echarla a andar. Lo echamos a andar, pero íbamos por el 25 Santa Rosa y la así sonaba la Lázaro, yo con vergüenza tremenda porque pasaban los vehículos por al lado de nosotros, vehículos modernos, y la Lázaro era una tronadora que cada cierto espacio se paraba y con tacos yo tenía que empujar porque en ese entonces yo no sabía conducir, mi esposo era el único que la podía hacer andar en segunda. Y con taco y todo, hacía andar bien pituca y los que pasaban por al lado de nosotros se mofaban de nosotros. Hasta que la llevamos, de acuerdo a la casa de mi suegra, instalamos la Lázaro. El Freddy tiene varios conocidos donde él vivía y había un eléctrico, un mecánico eléctrico. Y se la llevamos a la pobre Lázaro. Y el mecánico le dijo 2 cosas, te lo voy a decir al tiro, no arreglo cacho de nada, o ni de nadie. Si yo te voy a hacer la instalación, te la hago completa. El Freddy la pensó y le dijo, ya sí, hágala completa nomás. Porque él le hizo ver
y entender que ese trabajo iba a quedar tan bueno que podían pasar años que la Lázaro no iba a tener dificultad. Y mi esposo decidió, hizo los recursos y pagó. Y después nos fuimos al 40 de Santa Rosa a buscar un motor. Un motor, porque ahí venden, usted sabe que los autos que se chocan, se desarman, a veces hay unos en buen estado. Pero en esta oportunidad, el mecánico que nos veía a nosotros el auto, don Ricardo, él tenía ¿cómo se llama? Sus contactos. Y uno dijo, vaya a tal lado y allá le van a tener el motor para la Lázaro. No era un gran motor, era un motorcito. Yo dije, debe ser ya grande. Era un motorcito pequeño para la Lázaro. Ustedes no conocieron, pero los chiquillos conocieron a la Lázaro. La Lázaro era una Chevy 500, las Camino al Cielo que se le decía. Tenía solamente una pura cabina y atrás era abierta. Y mi esposo soñaba con la Lázaro. Y decía, oh, cuando la Lázaro esté lista, wow, va a quedar espectacular. Vamos a poder echar equipo atrás, vamos a poder salir a predicar, vamos a poder instalarla. Y soñaba, yo veía a un viejo soñador. Ahí arreglaron la Lázaro y todo. Y en la primera instancia donde mostrábamos la Lázaro, porque para nosotros era nuestro primer vehículo, y todos se reían de la Lázaro, porque era fea la Lázaro. Ni siquiera tenía los papeles al día, era fea. Pero me acuerdo que mi esposo dijo, ya, listo, está instalada en instalación eléctrica, está puesto el motor, ahora la vamos a llevar a encachar. Y la pintaron y quedó bonita, de un color celeste, cielo, un color bien bonito, como la camisa del hermano Hendrik. Así era el color de la Lázaro. Más tirada como pasulita. Y la primera vez que salimos, me recuerdo un día jueves sabatuco, porque allá estábamos viviendo, y la Lázaro hizo su primer estreno. Teníamos una mesa y teníamos 2 equipos, y la primera vez que predicamos se nos acerca una familia y decía, qué lindo lo que están haciendo. Y todos los jueves teníamos como temática salir a predicar a diferentes partes de nuestra comuna. Y Dios nos fue bendiciendo. Y la Lázaro, con la Lázaro, vivimos las experiencias más tremendas que nosotros podemos ver. Ha pasado la nube, ha pasado el Ford, el Chapulín Colorado, porque a todos los autos que hemos tenido le hemos puesto nombre. Pero la Lázaro, a nivel personal, fue una bendición de Dios que nos marcó. Porque en esa Lázaro caíamos no sé cuánto acomodados, pero no sé cuánto caíamos en esa Lázaro. Después mi esposo le compró una cúpula y metíamos un colchón abajo. Entonces nos metíamos todos ahí. Y donde yo iba en la primera parte de la cabina, yo me hacía hacia adelante y caían 2 atrás. Que metíamos a 2 niños. Y mire, y mi esposo fue tan inteligente. La Lázaro y la Lada no tenía aire acondicionado. Pero le puso una manguera al motor, que cuando llovía, el calor entraba hacia adentro. Y yo soy lo más friolenta que hay. Pero decía, ven un poquito, va, y lo acomodaba, y entraba el calor. ¿Qué le quiero dar a entender esto? Que así como esa Lázaro tuvo una transformación, porque fue transformada, no fue modificada, fue transformada. Y los 4 años que estuvo con nosotros, se le dio la utilidad a la cual había sido transformada. En el Evangelio es lo mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo y pasamos a ser parte del discipulado, de ser discípulos, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Ese es nuestro trabajo, somos aprendiz del Maestro. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo del Maestro, debemos tener atributos del Maestro. Debemos tener similitudes del Maestro. Debemos tener características del Maestro. Y eso solamente lo hace un evangelio transformador, no modificado. Ahora, si usted quiere un evangelio modificado, estamos mal. Muy mal. Porque va a ser el mismo cada 6 meses. Pero cuando usted tiene un evangelio transformador, hay cosas que hasta el día de hoy Dios nos está puliendo.
y nos procesa una y otra vez para que este evangelio transformador sea 100% efectivo. ¿Me está entendiendo? Tenga cuidado. La televisión, las transmisiones de radio, los programas que hoy hacen a nivel nacional o internacional en la televisión de grupos cristianos dejan bastante que desear. Nos relatan a un Dios millonario, poco menos. A un Dios que al instante hace el milagro. Y si Dios no quiere hacer el milagro, recuerden que hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Y otras que Dios se lleva a las personas y no tienen otra vuelta. Porque Dios sabe cuál será su condición el día de mañana. Entonces no prediquemos demandas. Oferta, demandas, no prediquemos eso. Usted le puede hablar de que Dios, yo tengo la autoridad de hablar de que Dios me sanó porque soy un milagro de Dios. Pero no por eso le voy a decir a la gente, venga a Cristo que Él te va a sanar. No, venga a Cristo porque Él te va a transformar. Él te va a cambiar, Él cambia. ¿Y a través de qué cambia? A través de la palabra. Cuidado con el evangelio modificado. Cuidado. Hay gente que se excusa de ciertas cosas que no son atingentes al evangelio. Y tratan de arreglar y modificarla. Y la modifican porque saben que no está bien su actitud. Entonces, ojo, pestaña y ceja. Evangelio modificado no nos sirve y no nos va a llevar al cielo. Sino que el verdadero evangelio es el verdadero evangelio transformador de vida. Con lo que se quiere. Nos queda poco, muchachos. Yo anhelo que Cristo venga pronto. De verdad que yo anhelo. Hay gente que dice, Señor, espérate un poquito. Mi hijo molestaba siempre cuando estábamos en la búsqueda de nuestro hogar propio. Mi hijo decía a mamá, he esperado tanto, y se imagina si Cristo viene, lo va a disfrutar nunca. O sea, mira, va a decir, oye, espérate un poquito. Pero en realidad son cosas materiales, hermano, que todas esas cosas van a quedar aquí en la tierra. No nos vamos a llevar vestimenta, no nos vamos a llevar casa, no nos vamos a llevar autos. Claro, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Cristo viene pronto, chiquitos. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora he predicado tu palabra, Señor, como tú la has colocado en mi corazón. Señor, te ruego que nuestra lista de prioridades, Señor, en esta noche sea transformada, Señor. Que tú ocupes nuestro primer lugar en pensamiento, en acción, en sueños, Señor, en anhelos. Que tú seas el primero para nuestras vidas. Porque tu palabra dice, buscadme a mí. Y buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tú sabes lo que nos conviene y lo que nos va a hacer dignos de caer. Por eso que queremos ser guiados bajo tu voluntad, Señor. No cometer, Señor, equivocaciones en este caminar. Porque cuando nos equivocamos por nuestra propia opinión, Señor, duele. Pero más cuando tú nos diriges bajo tu voluntad, todas las cosas llegan a un buen puerto, Señor. Ayúdanos para poder ser transformados día tras día a través de tu palabra. Recibe en esta noche la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La gloria a Dios.